la puede utilizar para cambiar sus propiedades o su estructura, y aquí vienen dos ejemplos. El calor específico del tantalio cerca de su temperatura de transición a superconductor es este caso, ¿verdad? Pues aquí se comprende que se está suministrando calor, va aumentando la temperatura, y aquí llega un punto, ¿verdad?, donde la temperatura no cambia, pero ya después de eso vemos que de superconductor pasa a un conductor normal, y lo mismo, bueno, algo similar sucede con el latón, ¿verdad? Más déjenme recordar la característica. Ocurre un cambio en la estructura cristalina a unos 460 grados Celsius. Déjenme ver si lo hace la observación en la gráfica. No lo dice, ¿verdad? Pero antes de esta temperatura, dice que es, o a lo mejor puede ser policristalino, ya después de esta temperatura se ordenan muy bien los cristales para hacer un cristal nada más. Más bien creo que lo dije al revés, ¿no? En el caso del latón ocurre un cambio de la estructura cristalina a unos 460 grados Celsius. De una estructura muy ordenada por debajo de esa temperatura a una estructura más bien desordenada por arriba de ella. Entonces, antes del 460, ¿verdad?, es una estructura cristalina, todo muy ordenado, sus átomos, y después de esa temperatura, luego se le llama amorfo, ¿no? No tiene realmente una estructura bien ordenada, y eso sucede después. Pero, Maestro, sí, ya hablé con mi compañero que nos agregó ajá, y me dijo que él no está cursando la materia. él no la lleva. Sí, porque está en primer semestre. No sé, dice que ha de haber habido un problema. Ok, entonces no se preocupe, de una vez lo quitamos. Sí, y entonces fue el error, fue mío, ¿dónde está? Bueno, de la lista ya está. Ahora vamos de los equipos. Aquí también ya está. Sí, es que apareció, en Eminus de repente el curso que va a Sí, hablar para que se lo den de baja, porque de yo la ahorita clase está en no, yo primero. ahorita lo voy a dar de baja, no se preocupe. Ah, bueno. Ok. Listo.
Sí, yo cometí el error. Hubo una confusión de mi parte. Bueno, entonces ya todo está subsanado. Ya sí, si quiere le puede comentar que ya está dado de baja del curso, que ya no se preocupe. Sí, yo le comento. Ok, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con la capacidad calorífica. Capacidades caloríficas, vamos a empezar con la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces ya habíamos visto, ¿verdad? En unas secciones anteriores, que cuando se introduce, ¿verdad?, una cierta cantidad de energía en forma de calor a un gas que está confinado dentro de ese cilindro que tenía un émbolo, entonces podrían suceder dos casos, ¿verdad? O bien que el gas almacena energía en forma de energía cinética al azar de sus moléculas, ¿sí? Eso, ¿cómo lo podríamos observar macroscópicamente en el gas? O sea, si hay un cambio en la energía cinética de sus moléculas, ¿cómo se manifiesta eso macroscópicamente? Pues aumentando su temperatura, ¿no? Si se agitan más sus moléculas, entonces aumenta la temperatura. Es decir, vamos a tener el émbolo fijo, y si nosotros suministramos calor, ¿verdad? Y vemos que solamente lo único que pasa es aumentar la temperatura, entonces está aumentando la energía cinética. Pero también puede pasar que cuando estamos suministrando calor, entonces el émbolo se mueva, ¿verdad? El émbolo se mueva y no haya ningún cambio en su temperatura. Entonces, en este caso, se realiza trabajo, ¿verdad? Bueno, el gas realiza trabajo sobre sus alrededores. Entonces, esto sería un trabajo negativo según los convenios que tenemos. Entonces, pueden suceder estos dos casos. Bueno, vamos a suponer, vamos a enfocarnos en el primer caso, ¿verdad? Donde el émbolo está fijo, de tal manera que el volumen va a permanecer constante. Entonces no se efectúa ningún trabajo. En este caso, ¿verdad?, toda la energía térmica se convierte en energía interna, ¿verdad? Y eso está dado por una de las expresiones que ya vimos en las secciones pasadas. El calor suministrado va a ser igual al cambio de energía interna. Ahora vamos a llamar CB a la capacidad calorífica molar a volumen constante. Entonces, la ecuación 8, voy a regresar a ella, que está aquí en la parte de los sólidos. Aquí se definió, ¿verdad?, S' entre N, ¿verdad? Y este es Q entre N delta T. Entonces tenemos Q entre N delta T. La expresión de abajo, esta, escribimos de esta manera, pero como ya vimos que el calor para este caso, donde se suministra calor y no se realiza trabajo, ¿verdad?, ese calor es igual al incremento en la energía interna del gas. Entonces, ahora vamos a ver que para el caso de un gas monoatómico, que vimos en el caso de la energía interna, este era 3 medios de NR delta T. Entonces, si este 3 medios de NR delta T lo sustituimos aquí en el numerador de la ecuación 11, entonces vamos a eliminar N y delta T y solamente vamos a tener 3 medios de R. Es decir, la capacidad calorífica molar a volumen constante de un gas monoatómico
va a estar dado por 3 medios de R y este es su valor. De manera similar, podríamos sustituir la energía interna para el caso del gas diatómico. ¿Se acuerdan que en ese caso la energía interna estaba dada por 5 medios, ¿verdad? De NR delta T. Y entonces, para el caso de un gas diatómico, tendríamos 5 medios de R, que sería la capacidad calorífica molar a volumen constante. Y de igual manera, ¿verdad? Para el gas poliatómico era 6 medios de NR delta T y 6 medios pues es igual a 3 enteros, por lo tanto, la CB para el gas poliatómico va a estar dada por 3R. Entonces, aquí tenemos ya los valores de las capacidades caloríficas molares de gases monoatómicos, diatómicos y poliatómicos, ¿verdad? Y esto nos va a servir para calcular ahora la capacidad calorífica a presión constante. Y bueno, nos vamos a basar en la siguiente figura para hacer el análisis. Esta de aquí son dos isotermas. Aquí tenemos una cierta temperatura T y aquí tenemos una temperatura T más delta T. Hay un incremento en la temperatura. Entonces vamos a ver el análisis que tenemos. Aquí es PB. La trayectoria AB es el proceso a volumen constante considerado previamente. Bueno, ya más o menos saben ver las gráficas. Este es un proceso a volumen constante, el AB. El proceso AC, ¿qué tipo de proceso es? No resolvimos un problema donde analizamos los procesos en diagramas PV. Era presión constante, ¿no? Esta es a presión constante, muy bien. O sea, este es el AB es isocórico a volumen constante, el AC es isobárico y el BC ¿qué característica tiene esta curva que se llama isoterma? Pues es un proceso que desarrolla temperatura constante, ¿verdad? Entonces, este proceso, si nos fuéramos de B a C o de C a B en esta línea, entonces sería un proceso isotérmico, un proceso que se lleva a cabo a temperatura constante. La trayectoria AC es un proceso a presión constante que conecta las mismas dos isotermas, ya lo dijimos, ¿verdad? A presión constante. En la sección 23.6 establecimos que la energía interna de un gas ideal depende únicamente de la temperatura. Para todas las trayectorias que conecten las dos isotermas de la figura 6, el cambio en energía interna tiene el mismo valor, porque todas las trayectorias corresponden al mismo cambio de temperatura. En particular, el cambio en la energía interna es el mismo para las trayectorias AB y AC. Me regreso a la gráfica. Aquí tengo el sistema a una temperatura A en este punto. Y acá sería el sistema, ¿verdad? A una temperatura T más delta T. Si yo comparo las energías internas, ¿verdad? En el punto B, bueno,
más bien el incremento en la energía interna para ir de A a B que para ir de A a C, el incremento en la energía interna va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el delta T que se llevó a cabo es el mismo independientemente del proceso. Es decir, yo incrementé la energía cinética de las moléculas del gas, en este caso, ¿verdad? Aumentando la presión y manteniendo el volumen constante. Y en este otro caso, disminuí el volumen y pero aumenté el volumen y permaneció la presión constante. Por lo tanto, el incremento en la energía interna es el mismo por paso de una temperatura T a un T más delta T. Y bueno, entonces aquí está. El incremento en la energía interna para ir de A a B es el mismo incremento en la energía interna para ir de A a C. Existen dos contribuciones al cambio de la energía interna a lo largo de la trayectoria AC: el calor transferido al gas y el trabajo W efectuado sobre el gas. Bueno, esto lo vamos a ver. Regresamos a la trayectoria AC. En primera, podemos observar que efectivamente hay un trabajo, ¿verdad? Porque hay una diferencia en el volumen. ¿Verdad? Aquí está. Bueno, y el otro es el calor que se transfiere al gas, como lo dijimos, ¿verdad? Entonces, en este caso se transfirió calor al gas, ¿verdad? Entonces aumentó su temperatura y además aumentó su volumen. Entonces, la contribución de ese incremento en la energía interna para ir de AC va a tener dos términos, como lo dice aquí el texto, ¿verdad? Uno va a ser por el calor suministrado y el otro va a ser por el trabajo. Dice, bueno, aquí es importante, ¿verdad? Dice, obsérvense las convenciones del signo que están implícitas en la ecuación 16. Por ejemplo, se me ocurre preguntarles cómo sería el signo de Q en este caso, para este proceso de ir de A a C. Dice que estamos suministrando calor, entonces, ¿cómo sería el signo del calor aquí para ir de A a C? ¿Positivo o negativo? Positivo. Sería positivo, ¿verdad? Dijimos que cuando entra calor al sistema, el trabajo es positivo. Muy bien. El calor es positivo. ¿Y el trabajo cómo es aquí para ir de A a C? ¿Es positivo o es negativo? Empieza en este volumen y termina en este volumen. ¿Es una expansión o es una compresión? Aquí estoy en el punto A, estaría un volumen aquí, ¿verdad? Y luego llego a C y estaría aquí otro volumen. ¿El volumen aumenta o disminuye? Aumenta, entonces sería un trabajo negativo, ¿no? Muy bien, aumenta, se trata de una expansión, entonces el trabajo es negativo.
Pues por eso dice que aquí, aunque estén los signos de más aquí, no quiere decir que ambos son positivos, ¿verdad? Bueno, aquí lo dice, creo, se considera que el calor transferido desde el entorno es positivo y tiende a incrementar la energía interna. Si el volumen disminuye, el trabajo efectuado sobre el gas por el entorno es positivo, lo cual tiende a aumentar la energía interna. Si el volumen aumenta, el trabajo es negativo. El gas efectúa un trabajo sobre el entorno, lo cual tiende a disminuir la energía interna del gas. Ahora dice que si usamos la ecuación 8, el calor transferido en un proceso a presión constante puede escribirse de esta manera, ¿verdad? U es igual a NCP por delta T, ¿no? O sea, en el mismo caso, aquí, ¿verdad? Nada más que en vez de ir a volumen constante, es a presión constante, ¿no? Entonces, este sería el caso. Este caso de aquí, ¿verdad? Esa presión constante para ir de AC, esa presión constante. Vean, la diferencia aquí en el proceso AB es que aquí solamente se suministra calor, ¿ya vieron? Porque aquí no hay trabajo, ¿verdad? No hay un cambio en el volumen. Aquí sí, aquí se suministra calor en el AC y aparte se realiza trabajo. En este caso, CP es la capacidad calorífica molar a presión constante. Y bueno, la ecuación 26 del capítulo 23 del trabajo a lo largo de la trayectoria hace como menos P delta B. Esto sí lo sabemos, ¿verdad? Lo cual puede expresarse para este proceso a presión constante usando la ley del gas ideal. W es igual a menos P por delta B. Y entonces la ecuación del gas ideal es PB igual a nRT, ¿verdad? El número de moles es constante, esta R es constante. La presión es constante, es un proceso a presión constante. Entonces, si hay un incremento en delta B, ese incremento solo se puede deber a un incremento en delta T, ¿verdad? Porque tanto N como R son constantes y esta P es constante. Y bueno, ahora vamos a regresar a la ecuación 11. Ok, esta ya la teníamos aquí para el CB, ¿verdad? Entonces me regreso a esta para que no haya confusión. El incremento en la energía interna para ir al proceso de AB. De AB es a volumen constante, este de aquí. Por eso el cambio de energía interna en este proceso está por NCB delta T. ¿Sí? Y vean, aquí aquí no existe trabajo, lo que dijimos, es solamente transferencia de calor. Donde existe transferencia de calor y trabajo es aquí. Entonces, para el caso de la transferencia de calor, esa presión constante, aquí entonces es este término, NCP delta T. Y para el caso del trabajo, es de la última expresión que obtuvimos aquí, ¿verdad? Menos NR delta T. Y aquí está. Entonces, solamente aclarando para que no haya mucha confusión y se pierdan,
Lo único que hicimos aquí fue observar que el cambio en la energía interna para ir de la trayectoria A, perdón, para ir del punto A al punto B, va a ser igual al cambio de energía interna para ir del punto A al punto C. ¿Y eso por qué sucede? Porque la energía interna solamente depende del cambio de la temperatura y aquí voy de una isoterma a otra, nada más que voy por distintos procesos. Y esos procesos me sirven para escribir esta ecuación. El incremento de AB es a volumen constante, entonces el calor que se transfiere está dado por NCB delta T, pero el incremento en la energía interna para ir de AC tiene dos contribuciones, una por el calor que se transfiere y el calor se transfiere en este caso a presión constante, que está dado por NCP delta T, pero también hay trabajo realizado porque hay un incremento en el volumen. Ese trabajo es negativo porque hay una expansión. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí, la cual se basa en esta gráfica y en el argumento de que la energía interna del gas es la misma, el cambio de la energía interna en el gas es la misma al ir de AB a AC, nos lleva a esta ecuación, la cual podemos fácilmente simplificar. Tenemos N y delta T en todos los términos, si se dan cuenta, y entonces solamente tendríamos aquí despejando CP. O sea, aquí nada más tendríamos CB es igual a CP menos R. Y entonces la R la pasamos al otro miembro y nos queda que CP es igual a CB más R. Pero ¿qué creen? Ya conocemos las CBs, ¿verdad? Para cada uno de los gases monoatómicos, diatómicos y poliatómicos. Entonces ahora para conocer las capacidades caloríficas molares a presión constante, solamente le tenemos que sumar R aquí, ¿verdad? O sea, aquí tendría 3 medios más R, tendría 5 medios para un gas monoatómico, 5 medios de R más R, tendría 7 medios de R para un gas diatómico, y 3R más R tendría 4R para un gas poliatómico. Es lo que tenemos más abajo. Aquí tenemos, ¿no? Y bueno, aquí algo que utilizamos anteriormente. Otro parámetro de interés que puede medirse de manera directa, independientemente de los valores CP y de CB, es la razón de las capacidades caloríficas molares gamma, definida como CP entre CB. Esta gamma es la que apareció en un proceso adiabático, ¿recuerdan? Donde PB a la gamma era igual a una constante. Ya que la capacidad calorífica específica está relacionada con la capacidad calorífica molar, la capacidad calorífica específica es la capacidad calorífica entre la masa molar, entonces es independientemente que esta gamma se puede escribir así, entre capacidades caloríficas molares o entre calores específicos. Por esta razón es llamada a menudo la relación de calores específicos o razón del calor específico. Usamos previamente en la expresión para la velocidad del sonido de un gas en el problema 6 del capítulo 3 y en la relación entre la presión y el volumen en un proceso adiabático, es lo que comentaba, ¿no? En PV a la gamma, ¿no? Y bueno, ya que tenemos estos valores de CP y CB que encontramos anteriormente, entonces aquí tenemos, ¿verdad?, los valores de gamma para un gas monoatómico, uno biatómico y un poliatómico. Así es que estos son importantes, pues vamos a recurrir a ellos porque tenemos que resolver luego problemas donde utilizamos gamma y entonces el gamma que vamos a utilizar depende del tipo de
este gas al que se trate, ¿no? Y bueno, aquí hay alguna tabla de capacidades caloríficas molares de gases, ¿no? Y entonces aquí hay es una comparación, ¿verdad?, entre lo observado y las predicciones del modelo del gas ideal, ¿no? Bueno, entonces la vamos a dejar aquí hoy y seguimos la siguiente clase, seguimos el miércoles. Y bueno, estén al pendiente, nada más ya del jueves en adelante que voy a subir la otra actividad, ¿de acuerdo? Sí, Ok, no sé si haya preguntas. sí, bueno, es que creo que le he hecho varias veces es sobre el programa. Es que más que nada para saber más o menos cuándo va a haber examen y así. Ok, bueno, hoy en la quinta semana, yo creo que la siguiente semana, si no la siguiente semana, la otra, ya es probable que les ponga examen tanto en COF como en lineal, ¿no? Para que lo vayan tomando en cuenta. Ah, bueno, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos vemos mañana. Ah, bueno, déjenme bajar una lista de asistencia antes de cerrar la sesión. Ok, bueno, entonces nos vemos mañana en lineal. Síganse cuidando.